Imagina la desesperación de una madre que no ve otra salida más que entregar a su propio hijo a cambio de $1.000.000. Con el corazón hecho pedazos, tomó una decisión que la atormentaría por el resto de su vida. Pero lo que sucedió después es aún más increíble y devastador. Un millonario hizo una petición cruel, y el destino de esa familia cambió para siempre. Prepárate para una historia que romperá tu corazón. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias emocionantes como esta. El viento frío de la madrugada entraba por las grietas de la ventana rota. La pequeña casa de madera, ubicada en los alrededores de una ciudad olvidada por el tiempo, crujía con cada ráfaga de viento. En un rincón de la única habitación, sobre un colchón gastado y cubierto con una sábana delgada, estaba María, sosteniendo al pequeño Luis en sus brazos. Había nacido hacía pocos días y, aunque no entendía nada de lo que ocurría a su alrededor, ya sentía el peso de la vida sobre él. María tenía solo 20 años, pero su rostro ya reflejaba las marcas de la lucha diaria. Sus ojeras profundas y sus manos ásperas delataban el cansancio de alguien que pasaba los días trabajando y las noches en vela cuidando a su hijo. Ser madre soltera nunca estuvo en sus planes, pero después de ser abandonada por el hombre que le prometió estar a su lado, no le quedó otra opción más que enfrentarlo todo sola. La casa en la que vivían apenas podía llamarse hogar. Las paredes eran delgadas, la madera estaba podrida y el techo tenía agujeros por donde se filtraba la lluvia. Cuando llovía fuerte, María abrazaba con fuerza a Luis, tratando de darle calor y protegerlo de las gotas que caían sobre ellos. La pobreza era asfixiante. María trabajaba lavando ropa para familias ricas de la ciudad, pero el dinero apenas alcanzaba para comprar comida. Algunas noches, fingía estar satisfecha después de comer solo un pedazo de pan, para que quedara más para su hijo. Cuando la leche se acababa, el desespero crecía en su pecho al ver a Luis llorar de hambre. A pesar de todas las dificultades, María nunca dejó de amar a su hijo. Cada sonrisa desdentada de Luis era un rayo de luz en la oscuridad de su vida. Cuando él extendía sus pequeñas manitas para tocar su rostro, María sentía que, por más difícil que fuera, debía seguir luchando. Pero la vida no siempre tiene piedad. Las cuentas comenzaron a acumularse y el dueño de la casa donde vivían les advirtió que, si no pagaban el alquiler, serían desalojados. María sintió un nudo en el pecho. ¿A dónde irían? ¿Qué haría con Luis? No tenía familia cerca ni amigos que pudieran ayudarla. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. María no imaginaba que su vida estaba a punto de tomar un rumbo que jamás habría pensado, y que una decisión difícil cambiaría para siempre el destino de Luis. Esa mañana fría, una llovizna fina mojaba las calles adoquinadas de la ciudad. María caminaba apresurada, sosteniendo a Luis firmemente en su regazo, mientras intentaba cubrir su carita con un paño delgado para protegerlo del viento helado. El pequeño lloraba en voz baja, su cuerpecito delgado temblaba de hambre. Llevaba 2 días casi sin comer. El poco dinero que tenía lo había usado para comprar leche para Luis, pero ahora ya no quedaba nada. Sentía que las piernas le flaqueaban con cada paso. El hambre, el cansancio, la preocupación, todo parecía pesar sobre sus hombros como una carga imposible de soportar. Y lo peor aún estaba por venir. Ese día, María visitó varias casas buscando trabajo. Tocó puerta tras puerta, ofreciéndose para lavar ropa, limpiar patios, cocinar, cualquier cosa. Pero las respuestas eran siempre las mismas: no necesitamos ayuda en este momento o vuelve otro día. Entonces llegó a una mansión imponente, en el centro de la ciudad. Las altas puertas de hierro, bien cuidadas, contrastaban con las calles sucias de los alrededores. María miró a Luis, que dormía en su regazo, exhausto de tanto llorar. Con el corazón apretado, decidió intentarlo una vez más. Necesitaba un milagro. Antes de que pudiera tocar el portón, un hombre alto, vestido con un traje oscuro, salió de la casa. Sus zapatos brillaban como si nunca hubieran pisado tierra. Observó a María por un instante, y una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «¿Qué quieres?», preguntó con voz grave. María dudó, pero reunió valor. «Necesito trabajo. Cualquier cosa. Tengo un hijo que alimentar».
El hombre la observó por unos segundos. Luego, sus ojos se posaron en Luis, que dormía en los brazos de su madre. Pareció pensativo y entonces dijo algo que hizo que el estómago de María se revolviera. No necesito una empleada, pero puedo hacerte una oferta mejor. ¿Cuánto quieres por tu hijo? María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su corazón se aceleró. Sus manos sudaban frío. Parpadeó varias veces, pensando que había escuchado mal. ¿Qué? Su voz tembló. Mi esposa y yo no podemos tener hijos. Siempre quisimos adoptar un bebé, y el tuyo parece perfecto. El hombre habló con tanta naturalidad que parecía estar comprando un objeto cualquiera. Puedo pagarte lo suficiente para que nunca más pases hambre. María sintió un nudo en la garganta. Eso era una locura. ¿Cómo podía pensar que ella vendería a su propio hijo? Apretó a Luis con más fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo cruel que los rodeaba. Nunca haría eso, respondió con la voz quebrada. El hombre suspiró y cruzó los brazos. Piénsalo bien. Con el dinero que te dé, podrás cambiar tu vida. Podrás tener un lugar decente donde vivir, comer sin necesidad de mendigar. Y además, tu hijo tendrá una vida de lujo. Nunca pasará hambre. Nunca dormirá en el frío. ¿No crees que se lo merece? Las palabras de aquel hombre perforaron el corazón de María como cuchillas afiladas. ¿Qué podía hacer? No quería perder a su hijo, pero tampoco quería verlo sufrir. ¿Qué era peor? ¿Verlo crecer con hambre a su lado o dejarlo ir y asegurarse de que tuviera todo? Esa era la decisión más difícil de su vida. María miró a Luis, que dormía tan inocente, sin saber lo que estaba ocurriendo. Una lágrima rodó por su rostro. Su corazón le gritaba que rechazara aquella propuesta absurda, pero su mente estaba sumida en la desesperación. Cerró los ojos y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de María? Déjanos tu opinión en los comentarios. La noche cayó y María seguía allí, sentada en el mismo banco de la plaza donde se detuvo tras la propuesta del hombre. El viento frío cortaba su piel, pero lo que realmente dolía era el peso de aquella decisión. Luis dormía en su regazo, inocente, sin saber que su madre estaba a punto de tomar una elección que lo cambiaría todo. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. ¿Soy una madre horrible?, se preguntaba una y otra vez. ¿Dios me perdonará? Pero entonces, su estómago rugió fuerte, recordándole la dura realidad: no quedaba comida. Al día siguiente, no habría leche para Luis. El alquiler estaba atrasado. Si no hacía algo pronto, ambos acabarían en la calle. Ella intentó pensar en alternativas. ¿Trabajar? Quería, pero nadie le daba una oportunidad. ¿Pedir ayuda? Ya lo había hecho, y todo lo que recibió fueron miradas de lástima y puertas cerradas. ¿Vender su propio cuerpo? No, eso jamás lo haría. Solo quedaba la propuesta del hombre de la mansión. María sintió el corazón encogerse solo de pensar en entregar a Luis. Pero, ¿y si eso fuera lo mejor para él? ¿Y si, en lugar de crecer en la miseria, pudiera vivir en una casa grande, con comida en la mesa, ropa abrigada, juguetes, estudios, todo lo que ella nunca podría darle? Respiró hondo y tomó su decisión. Al día siguiente, volvería a aquella casa. A la mañana siguiente, María se puso la única ropa limpia que tenía. Cada paso hacia la mansión era un golpe en el pecho. Sus manos temblaban. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Cuando llegó, el hombre la esperaba en la puerta, como si supiera que volvería. «Sabía que lo pensarías mejor», dijo él, esbozando una leve sonrisa de victoria. María bajó la mirada y solo asintió con la cabeza. ¿Cómo va a funcionar esto? Su voz salió temblorosa. El hombre chasqueó los dedos y, desde el interior de la mansión, apareció un abogado sosteniendo una carpeta con documentos. «Firmas esto, recibes tu dinero y», miró a Luis, que dormía en brazos de su madre, «dejas al niño conmigo». María sintió el estómago revuelto. La palabra dejas sonaba tan cruel, tan definitiva, pero ya no podía echarse atrás. Con las manos sudorosas y temblorosas, tomó la pluma.
Su mirada estaba borrosa por las lágrimas que amenazaban con caer. Leyó el contrato, pero las palabras parecían revueltas. Todo lo que podía ver era el rostro de Luis. En cuanto firmes, transferiremos el dinero de inmediato, informó el abogado con frialdad. María miró una vez más a Luis, durmiendo plácidamente, sin saber que ese era el último día que sentiría el calor de los brazos de su madre. Cerró los ojos, contuvo la respiración y firmó. El sonido de la pluma rasgando el papel sonó como una sentencia. Era oficial. Luis ya no era suyo. El abogado tomó los documentos y los guardó en la carpeta. El hombre se acercó y extendió los brazos. Ahora, dame al niño. María dudó. Era su última oportunidad de arrepentirse. Pero, ¿qué podía hacer? Ya había firmado. Si huía, sería una criminal. Con el corazón destrozado, besó la frente de Luis, respiró hondo y lo entregó. El hombre tomó al bebé con una sonrisa satisfecha. Luis se movió en los brazos del extraño, sintiendo la ausencia de su madre. Y entonces, abrió los ojos. Fue en ese instante cuando ocurrió algo inesperado. La casa era inmensa. Salones decorados con mármol, lámparas brillantes como estrellas, alfombras tan suaves que parecían nubes bajo los pies. Luis creció rodeado de lujo, sirvientes que atendían cada uno de sus deseos, juguetes con los que cualquier niño soñaría. Pero, a pesar de todo eso, nunca se sentía completo. El hombre que lo adoptó, Roberto, era un millonario reservado. Rígido, metódico, siempre exigiendo perfección. Lo llamaba hijo, pero había un tono distante en su voz, casi como si hablara con un empleado y no con un niño. Por otro lado, la esposa de Roberto, doña Esther, nunca lo miraba a los ojos por mucho tiempo. Parecía tener algo atorado en la garganta cada vez que Luis entraba en la habitación. Él sentía que, por más que ella intentara ser amable, algo le impedía conectarse realmente con él. Y así, el tiempo pasó. A los 5 años, Luis se dio cuenta de que lo tenía todo, menos lo que realmente importaba. Cuando corría a mostrar un dibujo que había hecho, los sirvientes lo elogiaban, pero Roberto solo lo miraba por un segundo y decía, «Bien, pero podrías haberlo hecho mejor». Cuando intentaba abrazar a doña Esther, ella se quedaba inmóvil por unos segundos antes de soltar una sonrisa forzada y decir, «¿Está todo bien, Luis? ¿Necesitas algo?». Él no entendía. ¿Qué estaba haciendo mal? La verdad era que no sentía amor en esas paredes. El brillo del oro no le calentaba el corazón. El perfume caro no le traía consuelo. Tenía ropa elegante, estudiaba en las mejores escuelas, comía los platos más sofisticados, pero nadie le contaba historias antes de dormir. Nadie se preocupaba por saber cómo había sido su día. Los otros niños de la escuela hablaban sobre los regaños de sus madres, sobre los almuerzos caseros y las tardes jugando en el patio. Luis nunca tuvo nada de eso. A los 10 años, comenzó a cuestionar su origen. Cada vez que se miraba en el espejo, sentía que algo le faltaba. Era como si fuera una pieza suelta en un rompecabezas. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? Una noche, cuando todos dormían, bajó las escaleras en silencio. Había algo en la sala que siempre le inquietaba, una gran caja fuerte dorada. La había visto a Roberto abrir algunas veces, pero nunca supo qué había dentro. Su corazón latía acelerado. Sabía que estaba mal, pero necesitaba entender por qué se sentía tan vacío. Usó todas sus fuerzas para girar la pesada manija de la caja fuerte. Estaba inseguro. Y ahí, entre documentos, joyas y sobres, encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia ya te ha conmovido, no olvides dejar tu like, porque este simple acto puede cambiar la vida de muchas otras personas. El tiempo pasó y Luis se convirtió en un joven de 18 años. Fuerte, inteligente y lleno de dudas. Creció rodeado de lujo, estudió en las mejores escuelas, vistió la mejor ropa. Pero, dentro de él, un vacío insistía en existir. ¿Quién era realmente? ¿Por qué nunca se sentía parte de esa familia? Hasta que, en una fría noche de invierno, el destino puso ante la verdad que cambiaría su vida para siempre. Desde que tenía 10 años,
Luis sabía que algo importante estaba escondido allí dentro. Pero esa noche, mientras sus padres adoptivos viajaban, sintió que era el momento de descubrirlo. Con las manos temblorosas, giró el pesado cerrojo y, para su sorpresa, la caja fuerte se abrió sin resistencia. Dentro, entre documentos, joyas y un viejo reloj de bolsillo, había un sobre amarillento por el tiempo. Su nombre estaba escrito en la parte delantera, en una caligrafía desconocida. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. ¿Qué podría haber ahí? Lo abrió. Y a medida que sus ojos recorrían las palabras en el papel, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Yo, María, declaro que entrego a mi hijo, Luis, al señor Roberto Almeida, mediante el pago acordado. Espero que tenga una vida mejor de la que yo podría ofrecerle. Pago. No fue simplemente adoptado. Fue vendido. Era como si una hoja fría atravesara su pecho. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Su respiración se volvió pesada. ¿Su madre lo vendió? ¿Cómo era eso posible? Durante años, imaginó que quizás lo habían abandonado porque era una carga. Tal vez ella no tenía condiciones para criarlo. Pero, ¿vendido? ¿Como si fuera un objeto? El joven sintió una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Quería gritar, quería llorar, quería entender. ¿Por qué? Fue en ese momento que una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Será que mi madre aún está viva? Luis pasó toda la noche sin dormir. El papel temblaba en sus manos. Su madre biológica. Su verdadera madre. Ella no lo abandonó simplemente, lo vendió. La rabia se mezclaba con la confusión. ¿Por qué? ¿Cómo una madre podía hacer algo así con su propio hijo? ¿Qué la llevó a tomar una decisión tan cruel? La única forma de descubrirlo era buscar la verdad. A la mañana siguiente, Luis ya estaba decidido. Necesitaba encontrarla. El primer paso fue revisar los documentos de la caja fuerte en busca de cualquier pista. Un nombre. Una dirección. Cualquier cosa. Y ahí estaba, una partida de nacimiento, amarillenta por el tiempo, y un contrato firmado. La dirección donde María vivía en aquella época estaba ahí. ¿Seguiría viviendo allí? Sin pensarlo dos veces, Luis tomó el coche y condujo hasta la periferia de la ciudad. Era un lugar muy diferente del mundo en el que creció. Calles estrechas, casas sencillas, niños jugando descalzos en la acera. Al preguntar por María, los vecinos pronto reconocieron el nombre. ¿La costurera?, preguntó una anciana. Sí, todavía vive aquí. La respuesta fue un golpe en el pecho. Vive en la misma casa de siempre. Pero, ha pasado por muchas dificultades. Luis sintió un nudo en la garganta. ¿Qué significaba eso? Al llegar a la casa indicada, se detuvo frente a una construcción simple, con paredes desgastadas y un pequeño jardín descuidado. Respiró hondo. Tocó el timbre. Segundos después, una mujer delgada, de cabellos grises y ojos cansados, abrió la puerta. Los dos se miraron por un instante que pareció eterno. Y entonces, María cubrió su boca con las manos y comenzó a llorar. Dios mío, Luis. Cayó de rodillas, como si el peso de los años y la culpa fueran demasiado para soportar. Luis sintió el pecho apretarse. ¿Esta era la mujer que lo vendió? Esperaba sentir odio, asco, rabia. Pero en ese momento, lo único que vio fue a una madre destruida por la culpa. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar. María lo miró, los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que yo quería separarme de ti? Hijo mío, lo hice para salvarte. Y allí, en la puerta de aquella humilde casa, María comenzó a revelar la verdad que Luis jamás hubiera imaginado. Luis salió de esa casa con el corazón en pedazos. La mujer que pasó toda su vida creyendo que lo abandonó, en realidad lo vendió para que tuviera una oportunidad de vivir mejor. ¿Pero quién le hizo esa oferta? ¿Quién se aprovechó de la desesperación de una madre y convirtió su destino en un negocio? Su padre adoptivo. La furia comenzó a crecer dentro de él como un incendio descontrolado. Todo lo que había vivido, todo el lujo, todas las comodidades,
habían sido construidas sobre una mentira. Necesitaba respuestas. Y las necesitaba ahora. Al llegar a casa, Luis entró con pasos firmes. El sonido de la puerta golpeando fuerte resonó en el gran hall de la mansión. Su padre adoptivo, el empresario Roberto Vasconcelos, estaba sentado en un sillón de cuero, leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. El mismo hombre que siempre exigió que Luis le agradeciera por la vida que tenía. Pero ahora, Luis lo veía con otros ojos. ¿Por qué lo hiciste? Su voz estaba cargada de rabia. Roberto levantó la mirada, sorprendido. ¿De qué estás hablando, Luis? Lo sé todo. Sé que me compraron. Mi madre nunca me abandonó, ustedes me la arrebataron. El silencio se apoderó de la sala. Roberto suspiró, dobló el periódico con calma y se levantó. Su mirada no mostraba arrepentimiento, solo frialdad. ¿Prefieres creer su versión? Esa mujer no tenía nada. ¿Crees que estarías vivo hoy si te hubieras quedado con ella? La respuesta hizo hervir la sangre de Luis. Eso no te daba derecho a decidir mi destino. No compraste un coche o una empresa, compraste a un ser humano. ¿Soy un producto para ti? Roberto cruzó los brazos. Puedes enfadarte todo lo que quieras, pero la verdad es que te di un futuro. Luis sintió sus puños apretarse. La falta de remordimiento, la arrogancia, ¿cómo podía hablar con tanta frialdad sobre algo tan cruel? ¿Y mi madre? ¿Qué pasó con ella después de que le quitaron su dinero? Roberto vaciló por un segundo de silencio que dijo más que cualquier palabra. Luis entendió. Nunca se preocuparon por María. Solo tomaron lo que querían y la dejaron atrás. Y eso, no podía perdonarlo. Luis salió de la mansión decidido. No bastaba con saber la verdad. Tenía que hacer algo. No quería seguir formando parte de la fortuna de los Vasconcelos, pero quería asegurarse de que su madre tuviera la dignidad que siempre le fue negada. Y, sobre todo, quería justicia. ¿Cómo crees que terminará esta historia? Y si fueras Luis, ¿perdonarías a tu madre? Déjanos tu opinión en los comentarios. El tiempo parecía haberse detenido. El mundo alrededor de Luis y María se desvanecía en un profundo silencio, donde solo sus corazones gritaban. Vio en los ojos de ella una mezcla de miedo, culpa y una esperanza frágil, a punto de apagarse. María no se atrevía a mirarlo directamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su cabeza permanecía baja, como si no se sintiera digna de ver a su propio hijo. «Perdóname». Su voz salió débil, cargada de años de sufrimiento y arrepentimiento. Ella esperaba cualquier cosa de él: ira, resentimiento, una mirada fría de desprecio. Pero jamás esperaba lo que sucedió a continuación. Luis dio un paso al frente. María sintió que su corazón se encogía. ¿Le diría que la odiaba? ¿Que jamás podría perdonarla? Pero, antes de que pudiera prepararse para lo peor, sintió algo que no había sentido en 18 años. Los brazos de su hijo rodeándola. Un abrazo. Fuerte. Intenso. Cálido. María se quedó inmóvil. Por un segundo, pensó que era un sueño, un delirio de su mente cansada. Pero entonces sintió el calor de su cuerpo, el corazón latiendo acelerado, tan cerca del suyo. Y se derrumbó. Lloró. Pero no era un llanto común. Era el llanto de una madre que sostenía a su hijo después de casi 2 décadas de ausencia. Luis no dijo nada. No hacía falta. Ese abrazo hablaba por él. Hablaba de añoranza, de comprensión, de un amor que resistió el tiempo y la distancia. Hablaba del niño que creció sin conocer su verdadera historia, pero que, al encontrar su origen, eligió no juzgar, sino comprender. Y fue en ese instante que María lo comprendió. El perdón era real. El pasado no podía cambiarse. Pero el futuro, ese, sí, estaba ante ellos, listo para ser reescrito. Aquel abrazo no solo sanó una herida en el corazón de Luis, despertó algo dentro de él. En los días que siguieron a su reencuentro con María, Luis no podía dejar de pensar en todo lo que su madre había vivido. El miedo, la desesperación, la culpa.
¿Cuánto debió haberle dolido tomar aquella decisión? ¿Cuántas noches lloró? ¿Cuántos días miró a otros niños en la calle y se preguntó cómo estaría él? Pero lo que más lo atormentaba era otra pregunta: ¿cuántas otras mujeres estaban pasando por el mismo dolor en ese mismo momento? La respuesta era dura: miles, tal vez millones. Y fue ahí, en el silencio de su lujosa habitación, rodeado de muebles caros y obras de arte que nunca le trajeron felicidad, que Luis lo entendió. Todo aquello no tenía sentido si no lo usaba para hacer algo más grande. Sabía que el dinero podía abrir puertas, pero también que no bastaba con donar sumas y esperar que el problema se resolviera. Se necesitaba más. Así que decidió salir a las calles. Escuchar. Conocer. Caminó por barrios en los que jamás había estado. Visitó refugios, conversó con trabajadores sociales, escuchó historias que lo destrozaron. Una joven de 17 años, abandonada por sus padres, que dormía en un callejón y ocultaba su vientre bajo un abrigo sucio. Una madre de 3 hijos que trabajaba todo el día, pero aún así no podía pagar el alquiler y sabía que pronto serían desalojados. Una mujer que, al no ver otra salida, estaba a punto de entregar a su bebé en adopción. Y Luis vio, en los ojos de cada una de ellas, la misma mirada de su madre cuando la encontró. La mirada de quien ama, pero no tiene elección. Fue entonces cuando tomó la gran decisión. Luis reunió a su equipo de abogados, contadores y gestores. Pero, sobre todo, llamó a especialistas en asistencia social, a madres que habían pasado por el mismo dolor y a personas dispuestas a marcar la diferencia. La idea era simple, pero poderosa: crear un refugio donde madres en situación de vulnerabilidad pudieran encontrar un refugio. Un lugar donde no tuvieran que elegir entre sus hijos y su propia supervivencia. Él compró un gran edificio abandonado, y en pocos meses, lo transformó en un verdadero hogar. Habitaciones cómodas, comida en la mesa, atención psicológica, asistencia médica, cursos de formación profesional. Todo para que esas mujeres pudieran empezar de nuevo. La primera mujer en cruzar la puerta del refugio fue Clara. Estaba embarazada de 8 meses. Sola, viviendo en las calles, durmiendo bajo un portal. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos de tanto llorar. Cuando Luis la encontró, estaba sentada en la acera, sosteniendo su vientre y susurrando una oración. No lo dudó. La llevó al refugio, se aseguró de que recibiera atención médica y, pocos días después, estaba a su lado cuando su hijo vino al mundo. Y allí, en la mirada emocionada de esa madre sosteniendo a su bebé en brazos, Luis vio algo que jamás olvidaría. No solo estaba ayudando, estaba cambiando destinos. Los años pasaron y la institución creció. Lo que comenzó como un solo refugio se convirtió en una red de apoyo para madres solteras. Se implementaron cursos, se crearon alianzas. Algunas mujeres conseguían empleo y volvían tiempo después para agradecer. Otras empezaban a ayudar a nuevas madres que llegaban. Con cada sonrisa de una madre y su hijo que permanecían juntos, Luis veía un pedacito de su historia reescribirse. El dolor del pasado no podía borrarse. Pero ahora tenía un nuevo significado. Porque nadie debería tener que elegir entre amar y sobrevivir. Y Luis, finalmente, encontró su verdadera misión. Lo que comenzó como un propósito silencioso pronto se convirtió en un movimiento capaz de transformar vidas. La historia de Luis, el empresario que cambió el brillo de las cifras por el calor de la compasión, empezó a difundirse. Al principio, solo era una conversación aquí y allá. Los periodistas locales oyeron hablar del refugio para madres solteras y publicaron pequeños artículos. Pero todo cambió cuando un video se volvió viral en Internet. Una joven madre llamada Clara, la misma que Luis rescató de la calle poco antes de dar a luz, grabó un testimonio conmovedor. Con su bebé en brazos, miró a la cámara y dijo: «Estaba a punto de rendirme. Ya no veía esperanza. Pero entonces apareció un hombre que no me conocía, que no me debía nada, y me dio una segunda oportunidad. Hoy, mi hijo y yo estamos vivos porque alguien decidió hacer la diferencia». El video explotó. Millones de reproducciones en pocos días. Comentarios, compartidos, preguntas. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué hizo esto? ¿Cómo podemos ayudar?
Las grandes cadenas de televisión empezaron a buscar a Luis para entrevistas. Pero él, que nunca había gustado de los reflectores, dudó. No quería que su historia fuera utilizada solo como un espectáculo. Pero entonces, su madre, María, le tomó la mano y le dijo: «Hijo, no se trata de ti. Se trata de las personas que pueden inspirarse en esta historia. Si una sola persona decide hacer el bien gracias a esto, ya habrá valido la pena». Y así, aceptó. En cada entrevista, cada conferencia, Luis no hablaba de dinero, ni se jactaba de lo que había hecho. Hablaba de amor, de empatía, de cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar el destino de alguien. Las donaciones empezaron a llegar. Empresarios, celebridades y personas comunes querían contribuir. Voluntarios surgieron de todas partes, dispuestos a ofrecer tiempo, conocimiento y cariño. El proyecto creció. El pequeño refugio se convirtió en una red de apoyo nacional, luego internacional. Madres en diversos países recibieron asistencia porque un día, una mujer llamada María tuvo que hacer un sacrificio, y un hombre llamado Luis eligió transformar ese dolor en amor. Luis siguió viviendo cómodamente, pero el lujo ya no le interesaba. Su verdadero tesoro era ver a los niños crecer junto a sus madres. Un día, en un evento benéfico, un periodista le preguntó: «Usted fue uno de los hombres más ricos del país. Ahora, su fortuna se usa para ayudar a otras personas. ¿Extraña su vida anterior?». Luis sonrió y respondió: «Nunca fui tan rico como lo soy ahora». Y en ese momento, el mundo entero entendió el verdadero significado de la palabra prosperidad. Los años pasaron, y lo que antes era una herida abierta en el corazón de María fue, poco a poco, sanando. El tiempo no borró los dolores del pasado, pero le trajo algo que jamás imaginó volver a sentir: paz. Ya no necesitaba despertarse en medio de la noche atormentada por la culpa. Ya no tenía que preguntarse si su hijo estaba bien, si tenía comida, si era feliz. Ahora, ella lo sabía. Luis no solo la había perdonado, sino que la había traído de vuelta a su vida como si nunca se hubiera ido. Cada día, él se encargaba de recordarle que su elección, por más dolorosa que haya sido, no fue en vano. María pasó a vivir al lado de su hijo. No en una mansión lujosa, porque a Luis eso ya no le importaba, sino en una casa llena de calor humano, llena de amor. En las mañanas soleadas, ella se sentaba en el porche y observaba a Luis interactuar con las madres y los niños a quienes ayudaba. Veía, con sus propios ojos, el fruto del sacrificio que hizo tantos años atrás. «Has cambiado tantas vidas, hijo mío», decía ella con los ojos llenos de lágrimas. «Fuiste tú quien empezó todo esto, mamá». María nunca imaginó que un día volvería a escuchar esa palabra, mamá. Y cada vez que Luis la llamaba así, sentía que un pedazo de su corazón se restauraba. El tiempo fue generoso con María, pero la vida siguió su curso natural. Su cuerpo ya no tenía la misma fuerza de antes, y la vejez trajo consigo fragilidad. Ella sabía que su tiempo al lado de Luis no sería eterno. Pero, por primera vez en muchos años, eso no la asustaba. Se iría sabiendo que su hijo estaba bien, que era amado, que había encontrado su propósito. En uno de sus últimos días, mientras descansaba en la cama, Luis tomó su mano con ternura. «¿Aún sientes culpa, mamá?», preguntó en voz baja. María sonrió, cansada pero en paz. «Ya no, hijo mío. Hoy sé que mi amor nunca te abandonó. Solo encontró un camino diferente para llegar hasta ti». Y con esa certeza, María cerró los ojos por última vez. Luis lloró, pero no con desesperación. Lloró de gratitud, por haber tenido la oportunidad de amar y ser amado por su madre. Y con cada nueva madre que ayudaba, con cada niño que veía crecer en los brazos de quien lo trajo al mundo, sentía que María seguía ahí, presente, viva en cada gesto de amor que su sacrificio había generado. La historia de María no terminó con su partida. Se volvió eterna en el corazón de Luis y de todos aquellos que fueron tocados por su amor. La muerte de María dejó un vacío en el corazón de Luis. Aunque había hecho las paces con el pasado, la ausencia de su madre era un peso difícil de llevar. El silencio de la casa se sentía más profundo, y los recuerdos, más vivos que nunca. Cada rincón traía un pedazo de ella.
el aroma del té de hierbas que solía preparar en las tardes frías, el sonido suave de su risa cuando le contaba alguna historia de la infancia, la forma cariñosa en que arreglaba el cuello de su camisa, aunque él ya fuera un hombre adulto. María se había ido, pero su amor permanecía, y Luis sabía que no podía dejar que ese amor muriera con ella. En los primeros días tras la partida de María, Luis se aisló. Sentía que una parte de su alma se había ido con su madre. Pero entonces, algo cambió. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, vio a una joven sentada en la acera, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y trataba, sin éxito, de calmar al niño hambriento. Luis se acercó. «¿Estás bien?», preguntó, arrodillándose a su lado. La joven lo miró con lágrimas en los ojos. «Yo no sé qué hacer. No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Mi bebé me necesita, pero no puedo darle lo que necesita». Las palabras de ella golpearon a Luis como un rayo. Era la historia de María repitiéndose ante sus ojos. En ese momento, tomó una decisión. Usaría todo lo que tenía para evitar que otras madres pasaran por la misma desesperación que su madre había vivido un día. En honor a la mujer que le dio la vida, Luis creó la Fundación María de Amor. El objetivo era claro: ayudar a las madres solteras a empezar de nuevo, garantizando que ninguna de ellas tuviera que tomar la decisión de separarse de sus hijos por falta de recursos. La fundación ofrecía refugio, alimentación, atención médica y psicológica, además de cursos de formación profesional para que estas mujeres pudieran reconstruir sus vidas con dignidad. Y, sobre todo, ofrecía esperanza. La noticia de la fundación se difundió. Personas de todas partes comenzaron a apoyar la causa. Empresarios hacían donaciones, voluntarios se ofrecían para ayudar y, poco a poco, el sueño de Luis creció. Niños que habrían sido abandonados ahora tenían un hogar. Madres que estaban al borde de la desesperación encontraban un camino. Familias eran reconstruidas. Y la historia de María, antes marcada por el dolor, ahora era un símbolo de transformación. Una noche, Luis caminaba por los pasillos de la fundación y se detuvo frente a una pared donde habían colgado una gran foto de María. Ella sonreía, con los ojos llenos de ternura. Una niña de cabello rizado se acercó y le tiró de la mano. «Señor, ¿quién es la persona de la foto?». Luis se agachó para quedar a su altura y sonrió. «Ella es mi madre. Y gracias a ella, tú estás aquí». La niña sonrió y lo abrazó. En ese instante, Luis supo que su misión apenas estaba comenzando. María puede haberse ido, pero su amor viviría para siempre en el corazón de cada madre y niño que encontrara una nueva oportunidad de vivir. Y ese era el verdadero legado que Luis dejaría al mundo. La historia de Luis y María nos enseña que el amor puede transformar incluso los mayores dolores en esperanza. Cada acto de compasión puede cambiar un destino, y cada elección puede dejar un legado eterno. Si este video te impactó, espera hasta ver el próximo. Haz clic en el botón de suscribirse ahora para no perderte nada. Y no olvides compartir este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza, redención y arrepentimiento. Te veo en el próximo video.